Bueno, continuamos hablando con Juan Antonio Blanco, director de Cuba, siglo XXI. Y quería hablar primeramente de las declaraciones de Marco Rubio. Marco Rubio hoy ofreció una entrevista bastante amplia donde tocó los grandes temas internacionales, Ucrania, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y en esa entrevista salió a relucir el tema de Cuba, que ya para mí es llamativo. Y salió a relucir a través de una declaración donde él asegura que, y coincide con las investigaciones del Servicio de Inteligencia norteamericano, de que el síndrome de La Habana no fue un accidente. Ahí lo vemos, no lo quite, por favor. A ver, a tiempo del secretario de Estado Rubio dice que el síndrome de La Habana no ocurrió por accidente. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio, esa declaración en medio de los grandes temas internacionales? Bueno, la primera cosa es reconocer que Marco Rubio desde un inicio estaba muy claro en que eso no podía ser accidental y que eso no podía ser hecho al margen, o sea, por terceros actores, al margen de la complicidad completa del gobierno cubano. Y te lo digo como testigo de cargo, porque yo conversé con él ese tema en Washington, inmediatamente que ocurrió, y le expresé mis opiniones y lo que yo sabía de cómo operaban esas cosas, y él estaba total y completamente convencido en la posición correcta de que no había tal historia de terceros actores y que era imposible quitarle la responsabilidad al gobierno cubano por lo que había sucedido. Y lo que había sucedido no es para disminuirlo, eso es un ataque a el cuerpo diplomático de un país extranjero, eso es una violación de la Convención de Ginebra y es causa posible de conflicto bélico, incluso si uno quisiera enarbolarla por ese lado. O sea, gravísimo, gravísimo atacar físicamente e inhabilitar físicamente a los diplomáticos, más de 2 decenas de diplomáticos y sus familiares. Entonces, eso es increíble cómo en el periodo este de la administración Biden le han estado echando tierra arriba, alargándolo, procurando darle cualquier otra interpretación. Yo creo que el canal de ustedes y el programa tuyo en particular han hecho una gran labor con agentes de la CIA, exagentes de la CIA, algunos de los cuales fueron víctimas de esa agresión, en explicar hasta la saciedad cómo fue que ocurrieron aquellos hechos y cómo eso ha sido una maniobra para quitarle la responsabilidad ineludible que tiene el gobierno cubano en esa cuestión. Entonces, lo primero es reconocer que esto no es un problema de que ahora Marco Rubio, porque está el secretario de Estado de Trump, asume esa postura. No, yo soy testigo que desde el primer día tuvo esa opinión y la ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, aparte de las declaraciones que él ha estado haciendo en la subcomisión del Congreso que estuvo discutiendo ese tema. Y yo creo que poner eso sobre la mesa ahora es una manera de darle el tono a cómo viene esta administración en su enfoque en relación a un país agresor, no un país víctima, como quieren ellos siempre hacerse, sino un país agresor. Y agresor no solamente de algún otro país latinoamericano, africano, no, agresor de los Estados Unidos de América. El otro tema interesante es que Cuba se sigue vaciando. El censo arroja 300.000 habitantes menos este año. Y son declaraciones, estas cifras son de ellos, ¿no? Dice que en el 2022 la población oficial en Cuba era de 11 millones y ahora son 9.700.000, 300.000 menos que en el 23. Y por supuesto, hay que creer en esas cifras. Vamos a ver, este señor creo que se llama Juan Carlos Alfonso Faga, vicejefe de la ONEI, que sabe Dios qué organización, no sé, el que cuenta a los cubanos. Veamos cómo lo explica. Al programa de la dinámica demográfica en la reunión de la comisión gubernamental que atiende el tema, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, los presentes conocieron información actualizada sobre la población efectiva del país, que hoy asciende a poco más de 9.700.000 cubanos. 9.748.532 habitantes el 31 de diciembre del 2024.
Es decir, eso es en número de crecimiento absoluto más de 300.000 personas menos que en el año 2023. ¿Cómo lo ves? Primero, ¿qué es la ONEI? Si lo sabes tú, porque no tengo idea. Si se trata de la ONEI, es la Oficina Nacional de Estadística e Información. Ah, ok, ya. Es la que da muchos datos estadísticos de la economía, etcétera, y que es muy interesante estudiar lo que publica, porque por mucho que han tratado de diversas maneras de escamotear estadísticamente el desastre nacional, siempre hay cifras que no quedan, vaya, que son inocultables y que salen y tú las contrastas una con la otra y te da la situación que hay. Por cierto, hay un estudio del cual tú hablaste también en ese programa, hecho por este hombre, caramba, que es de Albizu Campos. Albizu Campo era el... Pues él es el hijo de Albizu Campos. Ah, sí. Juan Carlos. Ese era el puertorriqueño. Sí, él es el hijo de Albizu Campos. Ah, mira qué interesante. Vive en Cuba todavía. Y ese ha sacado unos estudios demográficos que son demoledores y donde pone una cifra aún mayor de emigrados y pone que el descenso de la población ha quedado no en 9, en 8 millones y no sé cuánto. ¿Verdad que Albizu Campos había tirado un poco más abajo todavía? Que debe ser verdad, sí, porque ellos ese tipo de cosas impactantes las tratan de aminorar, ¿no? Siempre la tratan de escamotear, de darle una vuelta, de confundirla con otra cifra, otra estadística. Pero ese es el estudio que este hombre ha hecho y realmente era muy serio, muy serio. Ahora, el agravante que yo le veo a eso, pura observación, es que la mayoría de las personas que ha escapado, no solo a Estados Unidos, estamos hablando, dijeron que 850.000 personas en menos de 3 años, es el éxodo más grande desde Camarioca hasta hoy, sino también los que han escapado hacia otros lugares, son gente joven, es la fuerza laboral, ¿no? Es la fuerza laboral y muchas veces la más calificada, o sea, aparte del desastre, digamos, material, que tú continuamente te refieres a él en cuanto a las plantas eléctricas que ya no dan más, las carreteras llenas de baches, el sistema ferroviario que es un desastre. Aparte de eso, de esa descapitalización de la infraestructura, hay una descapitalización de capital humano que se ha estado marchando del país, que es la gente más joven, en general más emprendedora y audaz, porque al mismo tiempo cualquiera que haya sido emigrante sabe que emigrar es una decisión muy importante que no se toma a la ligera y que hay que tener mucha confianza en uno mismo de que uno se va a poder abrir paso en esa aventura para que la emprenda. Entonces, ese es el tipo de población que se está yendo, joven, emprendedora y calificada. Entonces, ¿qué es lo que está quedando en el país? Bueno, no estoy diciendo de que se hayan ido todos, ni mucho menos, pero se queda una fuerza laboral que está sumamente descapitalizada desde el punto de vista profesional. Sabes que hoy, ahora que mencionaste lo de la termoeléctrica, ¿no? Si me están viendo que hay un grupo de, no voy a mencionar nombres, ¿no? Para respetar la intimidad, de trabajadores subcontratados por la Florida Power and Light, por la FPL, que están poniendo por mi casa postes de concreto. Y entonces, bueno, he hablado con ellos varios días, cuando salgo a caminar, etcétera. Y algunos de ellos han trabajado en Cuba, han hecho ese trabajo en Cuba y lo conocen bastante bien. Y me dicen un detalle curioso que yo mencioné por arriba en la radio, pero que dice que aquí en Estados Unidos hay un transformador, esos transformadores que tú ves en los postes, por cada 4 o 5 casas aproximadamente, para que entre con bastante fuerza la electricidad. Dice que en Cuba llega a haber un transformador hasta para 60 casas en casos de edificios, por ejemplo, y que por lo tanto lo que llega es muy pobre, alcanza apenas para el refrigerador, por eso no quieren cocinas eléctricas, para lucecitas ahí de bajo nivel o lo que sea, y por eso es que el régimen castrista siempre ha tratado de evitar la entrada masiva de efectos electrodomésticos. ¿No te parece? No, yo siempre he escuchado, o sea, uno piensa en la electricidad como un bien material que uno, digamos, compra, ¿no? Adquiere, paga por ese servicio. Pero como todo bien material,
puede tener más o menos calidad, puede tener más estabilidad o menos estabilidad, puede tener más fuerza o menos fuerza, como decías tú. Y el problema de la electricidad en Cuba no es solamente de que el país se apaga, es que el país tiene una calidad de electricidad, igual que la calidad de Internet, que es bajísima, es una de las peores. Y por eso es que también tú no puedes montar un proyecto de desarrollo serio cuando lo que mueve desde el siglo XX para acá todas las industrias, todas las empresas económicas, etcétera, es la electricidad, y tú no sabes cuándo puedes disponer de ella o cuándo vas a carecer de ella, y para colmo, cuando la tienes es de mala calidad. Entonces, eso que te dijeron los trabajadores, eso tienen toda la razón. Y es interesante el dato, yo no conocía el dato ese numérico de que cada tantas casas se pueden transformar. Bueno, ve caminando y cuenta los transformadores que hay en tu cuadra, y más o menos dicen ellos, 1 cada 4 o 5 casas. Y lo de Cuba es 1 hasta que alcance. Bueno, dice que donde hay edificios puede ser 1 por cada 60 habitáculos, no vamos a llamarle ni siquiera casa. Mirando lo que está pasando con Rusia, Ucrania, lo que pasó con Venezuela, hay un debate tremendo, no podemos engañarnos, en torno a la posición de Trump, etcétera. ¿Cómo ves Cuba? Tú que eres un estratega, ¿qué debe estar maquinando Cuba? Yo soy de los que cree, por ejemplo, que ellos están diciendo, por donde salga Rusia, salimos nosotros. Si establecen buenas relaciones con Putin, pues vamos a tratar de montarnos en ese carro. ¿Les saldrá bien esa ecuación si la intentan? No, eso es fantasía de los parques Universal de ahí de Orlando. Aquí es cierto que hay una serie de cosas que en el manejo, por ejemplo, de la crisis con Ucrania y de la guerra en Ucrania, con Rusia y demás, que son muy debatibles. Yo mismo tengo opiniones no tanto en cuanto a la forma, en cuanto a la estrategia que puede adoptarse, de que si me reúno con uno primero y con el otro después, porque eso, yo he sido negociador y eso es casi que inevitable. Tú tienes que empezar por reunirte con las partes. Si ya tenían el acuerdo con Zelensky, era lógico que se reunieran con la parte de Putin. Ese no es el problema. Es a veces algunas formas públicas de decir cosas que no son del todo exactas. Por ejemplo, la cuestión, y además que se le podrían perfectamente, cuando tú haces el análisis, achacar incluso a la administración anterior. La primera invasión rusa a Ucrania es en 2014, es con Obama. La segunda es en 2022, que es con Biden, y Biden, o sea, la CIA de Biden le decía a Zelensky que no se preocupara, que no iba a haber invasión, que todo eso era un cuento. Y ya los rusos tenían equipos operativos para asesinar a Zelensky dentro de la capital. Pero ahí nos metemos en otra discusión que ya hemos tenido aquí. Te agradezco, me tengo que ir a un corte comercial. Ha sido Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias, Juan Antonio. No, gracias a ti. ¿Cómo no?